¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy interesante porque hemos estado hablando de cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto es muy importante, pero tú y yo debemos de entender que la voluntad de Dios en nuestras vidas no se va a cumplir por accidente. El realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, recuerda que tiene pasos muy importantes a seguir. Número uno, pues, ¿qué debemos de saber? Pues tenemos que saber si estamos enterados que tenemos un propósito en nuestras vidas, porque hay muchas personas que no están seguras de que están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas, aquello para lo que Dios les creó. Y eso es muy grave porque en en el día al día de hoy, y si pudiéramos hacer un análisis de la población creyente, o que se dice creyente, pudiéramos hacer un estudio, y yo te aseguro que el 50% de las personas que se dicen fanáticos por escuchar la palabra de Dios no han descubierto la voluntad de Dios en sus vidas, no han podido entender, no saben qué es el propósito de Dios en sus vidas. Y esto es un asunto que debemos de tratar al día de hoy de manera especial, porque la mitad de las personas no saben qué es el propósito de Dios para sus vidas, y entonces están con una pasión, con un fervor por escuchar la palabra de Dios, pero no tienen en sí la esencia, no han comprendido la esencia para lo que fueron creados. Y entonces el caminar día a día eh, en tu vida sin conocer, sin entender y sin creer correctamente y tener un rumbo seguro, es muy, muy difícil que las personas puedan ser exitosas y que puedan estar disfrutando de la plenitud de Dios. Entonces, es por eso que la voluntad de Dios no se puede cumplir por accidente, no se realiza de manera casual, no se puede realizar por coincidencia. La voluntad de Dios en tu vida, y para que ella se realice, significa, en primer lugar, pues que descubras el propósito peculiar para lo que fuiste creado. Fíjate, un ejemplo muy sencillo es que la naturaleza al día de hoy, el cauce del agua busca por dónde ir, por dónde irse, encontrando la manera más fácil y que lleva en lo natural su propia caída. Pero si nosotros como humanos, como seres vivos y sin poner atención al propósito de Dios en nuestras vidas, pudiéramos acabar vagando por la vida. eh, y esto es que cada obstáculo que se presenta en tu vida te puede ir desviando a que de la manera más sencilla tú quieras caminar hacia una dirección, como entendiendo el propósito de Dios, teniendo claridad cuál es el rumbo que debes de tomar. Pero cuando se te pone un obstáculo, lo más sencillo es que te topas, te desvías, y entonces ya no perseveraste, ya no te esforzaste por eh, descubrir el propósito de Dios en tu vida, y mucho menos alcanzarlo y cumplirlo. Entonces, Dios nos creó no para llenar un vacío en esta tierra. No fuimos creados por accidente. No eres un accidente en este mundo. No evolucionaste. No eres alguien que está para llenar un hueco, como lo he mencionado en algunas ocasiones, y no cumplir algo importante en tu vida. El propósito de Dios es que experimentemos la satisfacción de una vida buena, de una vida en plenitud, de una vida en donde tú
cada día de tu vida, cada minuto y cada segundo te sientas que estás realizando lo que fuiste llamado a hacer, el propósito con el que fuiste creado y además de que estás desarrollando todos y cada uno de los talentos que tienes, de las virtudes, de las capacidades que han sido depositadas en ti. Como un ejemplo, si yo he sido llamado y tengo el don o el talento de cantar, pues cuando yo lo haga se me va a dar muy bien y entonces yo voy a poder testificar y la gente se podrá dar cuenta que eso es algo que ya ha sido depositado en mí. Sabes que ninguno de nosotros vamos a poder realizar, no vamos a poder alcanzar algo que no ha sido depositado en nosotros. Eso es un parámetro muy importante para la vida del creyente, porque el que la persona entienda cuál es el rumbo que debe de tomar en su vida, cuál es la dirección, cuál es el propósito, pudiera ser no tan complicado, pero sí requiere un esfuerzo, requiere que tengamos conocimiento y que podamos eh, aprender a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas para poderla realizar única y exclusivamente a través del estudio de su palabra, de poder meditar en ella y entonces estar recibiendo esa sabiduría y esa revelación y no dejarnos ir en esas corrientes por el modo más sencillo, por la manera más fácil. Nadie te va a poder decir cuál es el propósito en tu vida si tú no lo descubres. Nadie te va a poder direccionar de la manera correcta y perfecta en tu vida para que tú realices tu propósito si tú mismo no sabes y si tú no le dedicas tiempo a la palabra de Dios para que puedas entender cuál es el propósito de tu vida. No hay otra manera, porque si no, esto sería como poner el ejemplo y visualizar a un pez muerto. Un pez muerto, si lo pones en la corriente, pues se va y cae río abajo. ¿Qué diferencia pudiera haber entre esto y la persona que no conoce el propósito que Dios tiene para su vida? Entonces, es muy importante que podamos encontrar eh, el, el propósito de Dios para poderlo realizar. Y recuerda, no se va a realizar en tu vida este propósito por accidente, sino que tienes que esforzarte para descubrirlo. Y entonces va a implicar, esto va a implicar en ti un esfuerzo para descubrirlo a través de la meditación de la palabra de Dios. Te voy a invitar a que me acompañes en las escrituras a leer Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, recuerda que tú no eres un accidente. Recuerda que tú tienes un plan perfecto de parte de Dios para tu vida y que fuiste creado con un propósito y un propósito especial, grande, no cualquier propósito, porque de repente pasa que las personas se empiezan a comparar y pudieran ver que alguien que tiene más experiencia, más años o que viste mejor, pudiera tener más capacidad, más gracia, mejores habilidades. Y eso no es una verdad, es una mentira, porque eso solamente puede distraer al creyente en sus pensamientos. Recuerda que la batalla está en la mente, en lo que piensas, pero en tu interior, como creyente nacido de nuevo, como
como un hijo de Dios, quien ha sido creado con un maravilloso propósito, pues Dios le ha dado todos los talentos y todas las virtudes. Y el mismo fruto del Espíritu mora de manera, de la misma manera, por igual, en cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, de cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Pero todo depende del esfuerzo que nosotros pongamos para alcanzar a desarrollar cada uno de los talentos. A lo mejor eh, tú serás una persona que eres alegre y más vivaz. Hay otras personas que son tranquilas y más serias, pero no se diferencian en nada respecto a la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario, a la obra perfecta de Jesús en la obra del Calvario, nos ha sido dada la salvación por igual para todos. Claro que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar el llamado en nuestras vidas y pues no todos vamos a hacer lo mismo, pero es muy importante, como dice la palabra aquí en Romanos 12, 1 y 2, que no nos conformemos a este mundo. No te conformes a este siglo, no te moldees, no te vacíes. ¿Recuerdas que había puesto un ejemplo en donde el conformarte se refiere a la manera en que se funde el metal, se vacía en un molde para darle forma a algo? Entonces, no nos podemos fundir en el molde de este mundo para podernos adaptar a él. Y la corriente de este mundo es tan sencilla y es tan cómoda que te puede llevar a creer qué es lo que Dios quiere, que es el plan perfecto de Dios para tu vida, porque te sientes cómodo, porque estás bien, pero de repente hay algo que tú dices, no, no estoy cómodo, no, no sé, algo falta. Y entonces es ahí en donde tú debes de perseverar por no tomar el camino ligero, por no irte por la parte sencilla, por donde van todos, sino que persevera y permanece para poder caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y transformarnos es, y se refiere, fíjate que es muy importante. Hay que distinguir entre transformación y cambio. La serpiente cambia de piel, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Es una serpiente y te va a morder y te va a encajar los colmillos. Aunque la tengas entrenada, písale la cola y te va a encajar los colmillos. Sin embargo, tú y yo que hemos sido llamados a ser nuevas criaturas, a ser una nueva especie jamás existida, para que a través de ser hechos nuevos, a que un espíritu, a que nuestro espíritu haya sido recreado, un nuevo espíritu por el Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos cambiar completamente nuestra naturaleza pecaminosa y que a través de adaptarnos a lo que somos ahora como nacidos de nuevo, como esas nuevas criaturas, y la palabra nuevo se refiere a nuevo, nuevo, totalmente nuevo. Entonces, tenemos que transformarnos y es muy clara la palabra cuando habla y se refiere por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, nosotros tenemos que renovar, que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para sacar todo concepto equivocado, para que todo aquello que tú y yo pensábamos y creíamos que era verdad, lo podamos quitar de nuestros pensamientos para que entonces nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios. Y entonces, por eso hemos compartido que para permanecer en el poder de Dios necesitamos que la palabra de Dios gobierne y predomine en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, porque ahí es donde está la batalla.
Ahí es donde está la guerra, está en nuestra mente, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que olemos, nuestros sentidos naturales, pero es ahí donde se genera la batalla. Pero si en tu espíritu ya eres nacido de nuevo y entonces empezamos a meditar en la palabra, a alimentarnos de la palabra de Dios, entonces vamos a poder ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y entonces vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él te creó con un propósito y entonces tienes un objetivo específico en la vida, pero Dios quiere que tú lo descubras a través de meditar en su palabra, de tener comunión con Él y que el Espíritu Santo nos revele, nos recuerde las cosas que el Señor dijo y que para cada uno de nosotros tiene un propósito especial y específico y que lo vamos a estar descubriendo porque en tu corazón Dios ya ha afirmado y ha confirmado cuál es tu propósito y entonces será como ese fuego, como esa pasión por lo que tú vives y por lo que estás dispuesto a seguir. Cuando tú te esfuerzas por descubrir, por seguir y realizar la voluntad de Dios en tu vida, va a suceder un cambio radical. Vas a tomar decisiones que no habías tomado porque no tenías la seguridad de cuál era el propósito o de lo que estabas llamado a hacer. Pero una vez que tú te esforzaste por estar una y otra vez meditando en su palabra y enfocado en, no, en no pedirle a Dios que ponga ese propósito en ti, sino que descubriendo lo que ya está hecho, entonces vas a ser libre y vas a tener eh, la fortaleza, algunos le llamarían el valor, para tomar la decisión correcta en tu vida y tener ese cambio radical que el día de hoy necesitas. Porque de repente estamos con que, ay, pues que yo quiero hacer esto, pero por allá me dicen que no, que es una locura, que así no se manejan las cosas, pero quién sabe más. Dios que te dio un propósito y que ya lo ha puesto en ti y que tienes toda la capacidad para desarrollarlo y para caminar en él, o las otras voces que te quieren detener y que te quieren frenar para que tú tomes las decisiones correctas en tu vida. Eso es en donde te debes de enfocar y requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo. El día de hoy yo platicaba con dos personas y estas personas me decían que que qué interesante es que estemos todos los días meditando en la palabra, que estemos teniendo estudios todos los días, porque es muy difícil que una persona o que un grupo de personas sean disciplinados para tener una, un estudio de la Biblia, una comunión con el Señor diariamente, para estar buscando, siguiendo, descubriendo, para y realizando la voluntad de Dios en su vida a través de tener una comunicación diaria con la palabra de Dios. Decía, eso es muy difícil y no tan solo difícil entre las personas que le pudiéramos llamar un poquito más comunes, como que la gente que no se dedica a predicar. Dice, no tan solo en eso, sino que también es muy difícil, me comentaban que para ellos era muy sorprendente porque dice, hay personas que aún gente que se dedica más a predicar y a compartir del Evangelio pueda ser disciplinado y ordenado para alcanzar a, a que todos los días, los 365 días del año, estemos meditando en la palabra de Dios. Pero esto es como que, ¿qué acaso tú quisieras que Dios nada más esté al pendiente de ti 2 veces por semana? Una vez por semana, que te cuide nada más un rato. Mientras que tú le pongas atención, va a poner atención sobre ti, ¿verdad que no? Entonces, qué importante es que tengamos una actitud diligente, una actitud correcta en nuestro corazón para poner atención a las cosas que Dios tiene en nuestras vidas y entonces podremos tener ese cambio radical y estaremos yendo en contra de todo
obstáculo, quitando barreras, argumentos equivocados en los que probablemente habíamos estado caminando anteriormente. Y entonces es muy importante que sepamos que no podemos desarrollar en nuestras vidas lo que no ha sido puesto. Así es que no te preocupes. Lo que tú tienes en tu corazón y lo que ha sido puesto por Dios es lo que vas a hacer. No hay otra cosa para ti ni para mí. Así es. Entonces, es por eso que tenemos que saber que no vamos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas por accidente. Ahora te voy a invitar a que me acompañes al Salmo 139, eh, versículos 14 al 17. Dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Te fijas qué interesante es? Cómo es importante que pongamos atención a la palabra de Dios, porque la misma palabra habla de quiénes somos en Cristo, nuestra identidad, qué es lo que Dios formó en nosotros. Nadie me lo tiene que decir y entonces no es algo físico, no es qué tan bonitos o qué tan altos o el color de tu piel o tu complexión física. Es lo que Dios ha decidido que seas, lo que Dios habla en la palabra de cada uno de nosotros y que la Biblia lo declara. Así es que no tenemos que preocuparnos porque las personas o porque alguien más te diga que no le parece como eres, porque la palabra habla perfectamente de quiénes somos, porque hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre. Y y estuvo trabajando en ti y en mí el propósito que tenía ya decidido para nuestras vidas. Y todo esto fue antes de que tú y yo naciéramos. Esto ya estaba escrito, lo que debíamos de hacer en nuestras vidas. Todo estaba ya ahí. No hay nada nuevo que tengamos que descubrir en nosotros, sino más bien tenemos que extraer lo que ya está en nosotros a través del conocimiento, a través de creerlo. Por eso es importante la fe en la palabra de Dios, en la obra de Jesucristo, porque recuerda que tú y yo hoy, al día de hoy, vivimos no bajo la ley, porque nosotros no tenemos la capacidad de agradar a Dios. No tenemos el estándar de perfecto que tuvo el Señor Jesucristo para alcanzar el estándar de exigencia de Dios para pagar por toda la transgresión del hombre. Solamente uno, y ese es Cristo. Y ahora que tú y yo vivimos bajo la ley de la libertad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vivimos por gracia, hemos sido salvos por gracia y lo único que tenemos que hacer es reconocerle como nuestro Señor y Salvador y entonces empezar a conocerle a través de meditar en su palabra para que nos podamos ver en ese espejo de la palabra, como dice 2 Corintios 3:18, para que podamos ir de gloria en gloria en nuestras vidas. Entonces, todo esto, ¿te fijas cómo la misma palabra nos va llevando en conocer quiénes somos, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, cuál es su propósito y cómo aún la palabra nos describe aquí en el Salmo 139, 14 al 17,
es cómo es que aún Dios tuvo cuidado de nosotros, de formarnos físicamente, de entretejer nuestros talentos, nuestras capacidades desde antes de que naciéramos. Y todo esto y más, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo sabía todo, Él ya lo había puesto. Sin embargo, por la falta de conocimiento, por la falta de enfocarnos en, en, en lo que es verdadero, en lo que es poderoso, en lo que tiene vida, en lo que tiene sentido para nosotros, pues la gente quiere estar batallando. Y no me estoy refiriendo al no creyente, me estoy refiriendo al creyente, al nacido de nuevo, al que ya le reconoció como Señor y Salvador y que el Espíritu de Cristo ha venido a nuestros corazones y que ahora lo único que hace falta es poder extraer el poder que ya mora en nosotros. Porque si dice la palabra que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, pues necesitamos manifestarlo en este mundo. Y la verdad es que es algo prioritario porque al día de hoy se están dando muchos problemas y esto está causando muchos conflictos, mucha confusión en la vida del creyente. No saben hacia dónde mirar, no saben hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no gobierna y no predomina. Porque si esto fuera así, esto sería como esa barrera que no permite, como dice la palabra, que los dardos del enemigo vengan y te estén bombardeando y estén penetrando y estén trayendo miedo, temor, mentira en tu corazón. Pero precisamente para eso estamos aquí, no es para condenación, es para que podamos entenderlo y podamos verlo más real, como la gente se refiere a que esta es mi realidad o esta es nuestra realidad. Eso yo lo decía antes mucho a mi esposo, que la realidad era esta y la palabra decía otra cosa. Así es el engaño del diablo en el pensamiento, porque la batalla está en los pensamientos, en la mente. En tu espíritu eres perfecto y ya no puede suceder nada más cuando tú has creído. Por eso es necesario, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, pues tenemos que enfocarnos a vivir esa vida nueva, esa vida que es en Cristo Jesús, esa vida a la cual hemos sido llamados a vivir, esa vida sobrenatural, esto es extraer del ámbito espiritual lo que ya existe, lo que ya nos fue concedido, para que se manifieste esa vida sobrenatural en esta vida natural. Pero es necesario esforzarte para poderlo alcanzar. No se va a dar por casualidad ni por accidente. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te fijas qué importante es? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la capacidad para ver el reino de Dios, pero el único filtro y la única manera para poder ver el reino de Dios es a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras de la Biblia. Así es que lo único que requiere es un gran esfuerzo para que podamos estar en comunión con la palabra, y esto es que tú le dediques un tiempo a meditar en la palabra, a conectarte en un estudio, pero no, no es solamente que estés un ratito ahí y ya lo escuchaste y lo dejes pasar, porque tienes que meditar en la palabra, tienes que nacer de nuevo. Esto es reconocer al Señor eh, como, como tu Salvador y poderte apropiar de la bendición que ya nos ha sido concedida por gracia. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
todo esto que nos dicen las Escrituras no se requiere más que creer en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario es un paquete de salvación, pero hay que entender que este paquete de salvación lo tenemos que desmenuzar, tenemos que conocer qué es lo que incluye la salvación, porque con el simple hecho de decirte serás salvo, pues muchas personas se van a quedar en blanco. ¿Y qué significa la salvación? Pues qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz, qué es lo que sucedió en ese intercambio divino, qué es, qué es lo que padeció para que yo pudiera disfrutar. Y eso es que, bueno, perdonó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades, toda nuestra maldición, fue sobre Cristo, la ira de Dios fue sobre Él. Y esto hizo que nosotros pudiéramos ser agradables delante de Dios, ¿me entiendes? Entonces, y todo esto y más, porque la salvación incluye todo lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, y que debemos de descubrir ese paso a paso para poder apropiarnos de la bendición, meditar en ella y permanecer en ella. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por conectarte. Con esto terminamos. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Miriam. Amén. Pues que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, hasta mañana. Adiós. 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 Bye, bye. ¡Adiós! Adiós. Gracias, Miriam. ¿Por qué no se oye?